¿Qué tal? Te doy la bienvenida a esto que es Ponte a la Ofensiva. Mi nombre es Ángel Escandón y estamos platicando en una serie de videos sobre algunos tips y consejos para mejorar en tus entrevistas de trabajo, mejorar tu currículum, tener una mayor oportunidad cuando estás en ese momento que para muchos es muy importante porque puede ser la diferencia entre conseguir o no su próxima meta laboral. Entonces, el día de hoy quiero responderte a la pregunta, ¿cómo te ves en 5 años? Y hay aquí muchas teorías sobre lo que representa esta pregunta y sobre lo que el reclutador o el gerente que te está entrevistando busca con ella. Hay gente que se queja de que esta pregunta, bueno, no tiene ningún sentido, ningún caso, porque pueden suceder muchas cosas en 5 años o en 10 años o en 3 años. Y eso es cierto, hay incertidumbre, la incertidumbre es algo cotidiano. Entonces, en muchas ocasiones es difícil poder planear algo y que se cumpla exactamente como lo pensamos. Hay personas que creen que esta pregunta es para ver si encajan tus valores, tus creencias, tus proyecciones a futuro con los de la empresa. Hay gente que piensa que es una pregunta sin sentido, que no tiene ningún valor, y hay gente que cree que quieren los reclutadores saber hasta dónde quieres llegar en la empresa. Pues déjame decirte que si estás ante un reclutador experimentado, estudiado, o un gerente que tiene experiencia reclutando y saben lo que están haciendo, ninguna de estas opciones es la correcta. No tiene nada que ver con dónde te ves dentro de 5 años dentro de la empresa, no tiene nada que ver con tus proyectos futuros, no tiene nada que ver con una pregunta sin sentido. Esta pregunta es muy específica y primero quiero aclarar una cosa y es algo que he estado diciendo constantemente en estos videos y en mis publicaciones. Cuando estás en una entrevista de trabajo, lo más importante es lo que tú llevas a la mesa. Es decir, tienes que llegar con la mentalidad y con la idea de qué es lo que tú ofreces a la empresa que puede ayudarla a tener mejores resultados en el puesto en el que estás solicitando o la vacante que estás solicitando y donde quieres entrar. Entonces, pensando esto, tienes que manejar esa entrevista con base a esa ideología. Y esta pregunta es muy directa en ese sentido. Y te quiero preguntar, ¿qué caso tiene que respondas en qué puesto quieres estar en 5 años o qué quieres hacer dentro de 5 años si todavía no te contratan, si todavía no tienes el cargo? Ahí sí no tiene ningún sentido que tú respondas que quieres el puesto del gerente del área o que quieres ser el director de determinada área dentro de la empresa dentro de 5 años, porque ni siquiera te han contratado, ni siquiera te están considerando parte del equipo todavía. Entonces, no tiene ningún sentido esa respuesta. Y obviamente si tú vas a hablar sobre obtener el puesto de quien te está entrevistando, es una mala idea. Si tú vas a hablar sobre tener dentro de 5 años un negocio propio, es mala idea. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta pregunta va dirigida a saber qué tan comprometido o comprometida estás con el puesto que estás solicitando. Esto es muy importante, el puesto que estás solicitando. Entonces, con esto, los reclutadores y gerentes experimentados se dan cuenta si realmente te has comprometido, te comprometerías con el puesto o solamente lo estás utilizando como trampolín para obtener un puesto mejor, que es a lo que realmente buscas, o mientras consigues alguna otra cosa. Entonces, esa sería la primera parte del significado real de esta pregunta. Eso es lo que están buscando. Te repito, personas experimentadas, no reclutadores con poca experiencia o recién egresados o que jamás habían reclutado y se convirtieron en headhunters o se convirtieron tienen un negocio de outplacement o cosas por el estilo y realmente jamás han practicado una correcta entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo tienes que contestar? Aquí viene lo interesante. Cuando te pregunten cómo te ves en 5 años, en 3 años, en 10 años, cuáles son tus planes a futuro, cualquier
diferencia en la pregunta viene a ser exactamente lo mismo que están buscando. Lo que tú tienes que hacer es concentrarte en el puesto vacante al que estás postulando. Eso es lo más importante. No te proyectes, no te pongas a pensar qué harás dentro de determinado tiempo porque no lo sabemos, porque pueden pasar miles de cosas. Puede ser que el jefe que tengas no se vaya de la empresa y tú ya dijiste que quería su puesto y resulta que esa persona no se va de ahí, no lo mueven. Puede ser que a lo mejor sí, ese jefe que tienes cambie, pero pongan a otro. O puede ser que te cambien a ti de área. O puede ser que las personas con las que congeniaste muy bien, hiciste muy buen equipo, se empiezan a cambiar de empresas y entonces ya no estás tan bien colocado como originalmente. Entonces, pueden pasar tantas cosas que es improductivo hablar del futuro. En ese sentido, tienes que hablar del futuro, pero relacionado con el puesto al que estás postulando. Entonces, ¿cuál sería una buena respuesta? Por ejemplo, ¿cómo te ves en 5 años? Bueno, yo me veo trabajando en este puesto de una manera disciplinada, de una manera profesional, aprendiendo todo lo que debo aprender del mismo para profesionalizarme en ello y poder ayudar al área a lograr sus objetivos en los próximos 3 años. En esos 3 años, especializarme en el puesto que estoy solicitando, saber todos los secretos, saber todas las formas de mejorar la productividad. Y los 2 años siguientes, apoyar a las demás empresas, perdón, a las demás áreas, a los demás departamentos, con toda la experiencia que he adquirido para ayudarles a mejorar su productividad, ayudarles con el servicio que mi área, mi puesto, mi departamento les puede brindar. Mejorar los procesos, mejorar los tiempos y tener realmente dentro de esos 5 años una vasta experiencia para apoyar a la empresa en todas las metas, los objetivos, los KPIs que necesite. Una respuesta así te hace ver mucho más profesional, mucho más comprometido o comprometida y que realmente te interesa el puesto. No te interesa utilizarlo para brincar al siguiente. No te interesa mientras consigo otra cosa o mientras me ofrecen algo más dentro de la empresa o fuera de la empresa. Entonces, eso le permite a quien te está entrevistando saber tu nivel de compromiso y cuáles son los objetivos que te estás planteando para el puesto, para ese puesto al que estás queriendo acceder, el cual todavía no te dan, por lo tanto no tendrías por qué estar considerando algún cambio de puesto desde antes de entrar a la empresa. Entonces, así es como se responde esta pregunta, es la mejor manera, es una respuesta, si te das cuenta, diferente a todo lo que hayas leído, a todo lo que hayas escuchado, y eso te va a permitir colocarte en una mucho mejor posición, con una mucho mejor imagen ante la persona que te está entrevistando. Y muy probablemente te dará puntos en caso de que por tus habilidades, tu experiencia, por el resto de la entrevista, seas parte de la terna o seas considerado para quedarte con el puesto. Entonces, inténtalo, piénsalo, analízalo y coméntame, escríbeme en comentarios qué te parece esta forma de responder a la pregunta ¿cómo te ves en 5 años? Y si ya lo has hecho, ya lo has aplicado, ¿qué experiencias has tenido con una respuesta de este tipo? Y si no lo has hecho, inténtalo. Realmente vas a dar una imagen muy diferente y mucho más profesional. Así que te espero en la siguiente emisión de Ponte a la Ofensiva y seguimos en sintonía. Mi nombre es Ángel Escandón. Dale seguir para que no te pierdas ninguno de mis consejos y por aquí seguimos en redes sociales y en diferentes publicaciones. Que tengas un excelente día y esa entrevista que estás buscando, prepárala, prepárate con las respuestas y verás que tendrás mucho mejores resultados. Hasta luego.